RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Vamos a tener ahora a Franz Guerra. Franz Guerra es operador turístico y director de Relaciones Públicas de la Asociación Peruana de Empresarios del Turismo, APEMTUR Cusco, y es un gusto tenerlo, además un amigo personal. Franz, qué gusto tenerte con nosotros. Hola. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo has estado, Franz? ¿Cómo van las cosas en Cusco? Muy complicadas realmente. Cuéntanos un poco qué es lo que ha estado sucediendo con el paro, cómo ha estado afectado, sobre todo ustedes, las empresas de turismo. Mira, la verdad ha sido una vez más una paralización que afecta a propios y extraños. Es una manera muy peculiar que tenemos aquí de protestar como ciudadanía, porque lo que a mí me afecta o me molesta, finalmente la mayoría termina tomando medidas que afectan a otros que no pueden solucionar ese problema, ¿no? Hay extranjeros de todos los países o inclusive con ciudadanos peruanos que están visitando, algunos, la mayoría en su primera vez, y tienen pues la amarga experiencia que hay mucha gente que se ha quedado sin visitar Machu Picchu, que es el motivo principal, ¿no? La cereza sobre el pastel de los muchos sitios para visitar que tiene Cusco, pero Machu Picchu es obviamente el lugar más importante. Así que las personas simplemente se ven afectadas, no han podido caminar o usar vehículos para trasladarse a ninguno de los tours tan conocidos. Bueno, tú conoces muy bien Cusco, el City Tour, el Valle Sagrado, Valle Sur, todos estos destinos, o los nuevos, llámese Huacrapucara, Palcoyo, Laguna Mantay, etcétera, no se podía ni entrar ni salir de la ciudad. Sí, y es inexplicable porque estas personas no tendrían por qué sufrir las consecuencias, ya que ellos ni son los causantes, tienen la capacidad de resolver los problemas que le aqueja a la población, ¿no? Te decía, Franz, tú que has estado ahí en Cusco, a veces la televisión muestra un poco lo que quiere mostrar, y de acuerdo al canal o la línea de pensamiento. ¿Qué tan grande fue la protesta? ¿Cuánta gente? ¿O eran simplemente unos piquetes de pocos manifestantes? Mira, ese es un punto muy interesante. Años anteriores hemos tenido algunas protestas, siempre son válidas, sin embargo han tenido el apoyo y respaldo popular. Hemos tenido el caso de paros agrarios en otras ocasiones, donde cada piquete, cada bloqueo, tú no veías solo piedras o solo palos en el camino, una llanta quemándose. Veías 50 hasta 200 personas. Yo he tratado de trasladar pasajeros en otras ocasiones y veías mucha gente ahí respaldando ese bloqueo, realmente protestando. En este caso hemos tenido cantidad de puntos que han tenido entre 3 y 15 personas, y algunos puntos inclusive solamente la piedra, un tronco de árbol, alguna cosa que realmente impide el paso vehicular. Sin embargo, no había ni una sola persona. Entonces, da que pensar si esto realmente ha tenido respaldo popular o ha sido algo más bien entre unos pocos tratando de hacerlo pasar como un paro con gran respaldo, ¿no? Pero no se ha sentido ese respaldo tremendo como, si me permites, en la reunión que hubo con el señor Castillo el viernes, que unos pocos estaban gritando nueva constitución, tratando de hacer ver que era el clamor popular cuando no lo es, ni siquiera aquí en Cusco. Y la gente estaba, no sé, eran pocos, y hubiera sido interesante que la prensa que estaba adentro le pregunte realmente a quién representan, ¿no? Porque sabemos de buena fuente, entraron 2 representantes nuestros a esa reunión, y sabemos de buena fuente que había gente que se había metido porque sí. Y hay otros que, tal como en Junín, han dicho que si tenías carnet del partido de gobierno, entonces podías pasar para tener pues una especie de portátil, ¿no?, a favor del presidente.
O sea, en conclusión, lo que se ha generado es un show en realidad, ¿no? O sea, la protesta que ha perjudicado a tantos micro y pequeños empresarios del Cusco y del Perú, porque lo hemos dicho siempre, cuando se afecta el Cusco, que es la joya de la corona del turismo nacional, el turista deja de venir, no a Cusco, deja de venir al Perú. Y por ende cae también las posibilidades de las personas que son, digamos, directamente operadores de los servicios turísticos, pero también de los restaurantes, de los comercios, de todo, en Lima y en otras regiones. Entonces, todo esto, lo que me dices tú es que no ha habido gente respaldando, sino que la gente ha estado en otro lado, tratando de trabajar, salir adelante, y que los piquetes eran de muy poca gente, y que lo que se montó en el Coliseo era un show. Así es, totalmente, totalmente. Y mira qué importante es lo que dices. Lamentablemente hay gente que ve el turismo como, si me permites la criollada, como los pitucos, trabajadores pitucos del Cusco, ¿no? Porque reciben el dinero en dólares o qué sé yo. Pero yo creo que ha faltado de repente de parte nuestra socializar y ayudar a la gente a entender. No todos parecen entender el tema de la oferta y la demanda, pero el agricultor se queja a veces que tiene bajos precios, pero a medida que espanta al turista, al foráneo, por lo menos foráneo para la ciudad, sea turista nacional o extranjero, hay menos gente que va a consumir comida en la ciudad, y entonces el producto va a costar cada vez menos, e inclusive llegan a botarlo porque se les malogra, ¿verdad? Es un producto perecedero, de corto plazo. El zapatero, el taxista, el ferretero, el restaurante, no solo el restaurante turístico, el restaurante de barrio. Yo como operador turístico tengo más recursos y tomo más taxis cuando tengo pasajeros, porque me gana el tiempo, y de repente ni siquiera te hay tiempo para preparar algo en casa, entonces como en mi restaurante aquí del barrio, o también los turísticos, ¿por qué no? Pero hay más consumo para todas las personas. El turismo, mira, llega aún donde el Estado no llega. Los famosos porteadores del Camino Inca viven en comunidades alrededor de la provincia de Calca y de la provincia de Urubamba, y son pueblitos pequeñitos, son comunidades tal cual, gente que tiene pocas oportunidades de ocuparse económicamente en algo más o menos productivo, y fuera de las actividades tradicionales de la comunidad, salen y ayudan. Tenemos cocineros, tenemos los porteadores, la gente que nos apoya en todas estas operaciones, y el dinero no se queda con el empresario. Obviamente hay un margen no muy grande de utilidad por la gestión. Sin embargo, el dinero se va repartiendo en todas las ciudades, los pueblitos que visitamos. Hay turismo vivencial. Vamos almorzando, comiendo, van durmiendo en diferentes lugares, hay artesanos en cada punto, cada sitio arqueológico, y siempre la gente está vendiendo sus cosas a esos que están visitando la ciudad. Entonces, la manera como el dinero se distribuye a través del turismo es para mucha gente muy sencilla y no solo para empresarios. Entonces, parece que mucha gente no comprende eso. No es que yo vendo el paquete y yo me quedo con toda la plata. Necesito un chofer, el chofer necesita repuestos, necesita mecánicos, necesita un grifo, etcétera, etcétera. Entonces, esa distribución no parece la gente entender. No, queda clarísimo, efectivamente, ¿no? La economía no se trata de que yo cobro y me quedo con la plata, hay que pagar, como dices tú, hay que pagar primero la luz, el agua de la oficina, empecemos por ahí, de la vivienda, hay que pagar el almuerzo que uno tiene, pero además hay que pagarle a los que trabajan con nosotros, que ya pueden ser trabajadores directos o proveedores de servicios de manera directa o indirecta. Entonces, efectivamente, a veces es increíble cómo pareciera ver que el peruano se mete cabe solo, ¿no? O sea, sobre todo en el aspecto de turismo, porque como dices tú, nos conviene que venga turismo extranjero, porque esa es plata que viene de otro país, esa es plata que nosotros estamos apoderándonos, que nosotros estamos fomentando. No, está bien que haya turismo nacional, pero al final el turismo nacional es plata nacional que sigue dando vueltas y dinamiza la economía.
pero crecer económicamente significa hay que traer plata. Y como el gobierno, por más de que quieran, en este más o menos parece, y ya lo vimos con Alan García en el 85, no puede inventar plata, no puede crear ni abrir la maquinita, esa plata tiene que venir de algún otro lado. Y precisamente, fuera de las exportaciones, lo que tenemos que traer nosotros, que es la única importación productiva, es el turismo, ¿no? Es personas que van a estar, y como dices tú, además, pagan siempre, y hay que reconocerlo, un costo adicional a lo que consumimos nosotros, porque las zonas turísticas son un poco más caras, los precios lo dicta así la oferta y la demanda, lo dicta el mercado. Tú quieres tener la mejor ubicación frente a la plaza, vas a tener que pagar más, porque si no te puedes ir 3 cuadras más allá pagando otro y no vas a tener el mismo flujo de turismo. Entonces, todo eso está relacionado. ¿Y cuánto crees o cómo ves al ciudadano cusqueño después de esto? ¿Cómo ves al ciudadano, no solamente al operador turístico que está directamente relacionado con el turismo? ¿Cómo lo has visto después de esta pantomima que se armó el día viernes y que desemboca en este pedido absurdo que están haciendo justamente hace unos minutos al Congreso de una asamblea constituyente y los paros? ¿Cómo lo ves al ciudadano? A ver, mira. Algo bueno que ha traído toda esta situación es que después de tiempos, ya te imaginas, en todo sector hay grupos, hay segmentos, hay puntos de vista de cómo debería solucionarse. Sin embargo, para poder atender esta entrevista, he salido de una reunión, estábamos representantes de 25 gremios de turismo, estamos hablando de gremios que representan a los licenciados en turismo, los guías oficiales de turismo. Ambos hacen la labor del guiado y otras funciones, representantes de transportistas, de empresarios, hoteleros, restauranteros, etcétera. Y el señor Jean-Paul Benavente tuvo la gentileza de llegar a nuestra reunión también para poder manifestar su interés, su apoyo al sector y dar vías de solución. Así que por lo menos algo bueno es que se está logrando la unidad. Estaba ahí también el señor Richard Velázquez, que es el presidente de la Federación Regional de Turismo de Cusco. Creo que es la única federación de turismo del país. Y en esa federación están representados los artesanos, que son más de 10.000, los porteadores precisamente que ya hemos mencionado. Así que estamos juntos para poder trabajar por el sector y ayudar a la gente a entender que no nos debemos disparar a los pies. Algo importante que tú has mencionado es que no solo estás bloqueando o dificultando el acceso, el disfrute turístico de ese día o 2 días que han sido el paro, sino que hay cantidad de gente que nos escribe y dice, oye, pero hay muchos paros, ¿qué pasa si cuando yo voy también hay paro y no llego a Machu Picchu? Y entonces, por causa de los trenes, los vuelos, Perú y Machu Picchu en particular se convierte en un destino un poquito caro y la gente podría preferir simplemente irse a otro sitio. O sea, pareciera que algunas personas creen que Machu Picchu es el único destino posible del mundo, y aunque no hay 1.200 países en el mundo, sino solo 195, todavía son muchos destinos, ¿no? Cada país tiene muchos lugares hermosos, llámese playas, de naturaleza, históricos, etcétera. Y Perú no es el único destino posible. Entonces, si nos ponemos muy exquisitos, la gente va a ir a otros lugares. Ya nos está afectando, hay un 10% más o menos se estima en la cantidad de gente que dejará de venir al Perú para este año debido a la inestabilidad la social, política, ¿no? que estamos viviendo. Uh-huh. Así que es muy delicado, no afecta solo a los del día, afecta a futuro. Y otra vez, como hemos mencionado antes, eso va a redundar en menor poder adquisitivo de los que están aquí, y sí existe un efecto multiplicador en cada sociedad, comunidad, barrio, vecindario, etcétera. Uh-huh. Queda clarísimo. Tú sabes, yo estuve en Cusco el 2020, cuando estábamos todavía en pandemia y todavía la ciudad estaba media cuarenteneada. Y en verdad era una lágrima. Cusco no había un solo turista. Yo me hospedé en un hotel que tenía creo que alrededor de 30 habitaciones y éramos los que estábamos en el equipo de viaje la única habitación de todo el hotel.
Después he vuelto varias veces. Finalmente, la última vez que he estado, estuve conversando contigo en octubre del año pasado y se veía una recuperación. Se veía el optimismo en el cusqueño, en la calle, en el mercado de San Pedro, pero en todos los demás lugares, que Urubamba y todos los demás lugares turísticos, pero en los no turísticos también, porque la economía estaba andando nuevamente. Y eso era una gran señal. Fuera de que eso se debía netamente al esfuerzo de ustedes, de los empresarios, de los micro y pequeños, medianos y grandes empresarios de Cusco y del Perú en general, por levantar nuevamente el turismo, porque como conversábamos en ese momento, habían normas que todavía no tenían mucho sentido, que dificultaban el proceso de que el empresario pueda hacer bien su trabajo y que el Estado no se ponía al día y se demoraba y no respondía. Pero ahora no solamente no responde, sino que y ya no es que entorpezca un poco, sino que ahora está bloqueando el desarrollo de ustedes los empresarios. ¿Qué medidas, Franz, crees que son necesarias para esta última intervención? ¿Qué medidas crees tú que son urgentes y necesarias? No sé si lo han conversado. Franz mencionó hace un rato, Jean-Paul Benavente es el gobernador regional del Cusco y es una persona que no es de derecha, es una persona que se define a sí mismo de izquierda, pero que entiende que el turismo es importante para su ciudad y para toda su región. ¿Qué medidas han conversado con él o en la reunión en la que estaban o que tienen ustedes directamente de APEMTUR que deberían ser aplicadas urgentes? Y si no son por el gobierno, de repente por las mismas empresas. Bien, mira, una de las cosas que se ha logrado por lo menos es encaminar que nosotros como sector privado tengamos una voz que sea escuchada. Se está pidiendo que todos los actores que tengan representación legítima, obviamente, no un grupo de amigos o de vecinos, sino organizaciones, asociaciones con personería jurídica debidamente registrada, puedan aportar ideas y se están haciendo mesas de trabajo en las que las decisiones serán tomadas democráticamente de los muchos gremios, de una manera que todavía no estamos seguros cómo. Se han escogido a 7 gremios que representen al sector turismo y va a haber 7 representantes del sector público. El presidente de esas mesas de trabajo será del sector público y tendrá voto dirimente, obviamente en caso de empate. APEMTUR, a Dios gracias, está como titular de acuerdo a la resolución ministerial. Y necesitamos, por ejemplo, mayor capacidad de carga para Machu Picchu, ¿no? Se ha reducido en los últimos años y creemos que con una gestión de mente más amplia y de algunas propuestas que ya existen y con algunas obras que hace falta terminar allá en la ciudad de Machu Picchu, se podrá tener mejor carga como se tenía antes y paulatinamente llegar siquiera a los 6.000 personas por día. Sin embargo, además de toda esa parte técnica que es importante resolver, y estamos viendo de cómo mejorar la ley del turismo, los reglamentos, la ley del guía, etcétera, etcétera, toda esta parte técnica formal, lo que le hemos pedido al gobierno es obviamente ayuda en la parte financiera. Se ha pedido, por ejemplo, la postergación de los pagos, que ya nos postergaron un año, tal vez nos pueden postergar un año más, para empezar a pagar lo que es el FAE Turismo. Estamos pagando solamente los intereses mes a mes y el capital se pagará más adelante. Se está pidiendo ayuda también para los guías, los artesanos. Muchos de esos préstamos fueron a las empresas más grandes, más solventes, cuando se suponía que el 80 o 90% de los montos era respaldado o garantizado, avalado por el Estado. Así que las entidades financieras que han actuado como de segundo piso deberían haber dado más libremente a todas las empresas pequeñas, a las MIPES, pero no ha sido el caso. Entonces ha sido muy selectivo el asunto. Muchos de nuestros asociados nos dicen, mira, yo cumplo los requisitos, tengo 10, 20 años con la entidad, sin embargo no han tenido la gentileza de procesar mi solicitud y dijeron simplemente no se puede. Luego
necesitamos algo que se le pidió al presidente el viernes, es que, bueno, no se le dijo que si no puede hacer otra cosa, pero lo que sí se le pidió, además que nos escuche, que a él ayude y se adelante a los conflictos sociales. No puede ser que espere que la cosa reviente y esté terrible para recién hacer tal vez algo, o que la gente lo resuelva por sí misma. En Junín, tú sabes que después de 5 días de un paro generalizado, recién pusieron fecha para ese Consejo de Ministros descentralizado. Efectivamente. En la minera de Cuajone, después de 50, 60 días, esta gente, 5.000 personas, ha recuperado el agua. Yo me pregunto si esos 5.000 hubiesen sido campesinos, si hubiesen sido gente de alguna aldea en la selva, si hubiese sido en un pueblo joven en Lima, si ellos hubiesen esperado 60 días o hubiesen corrido a resolverlo. ¿Es acaso porque era gente que trabaja para una minera internacional que no les han hecho caso? ¿Son peruanos con menos derechos porque trabajan para una minera? ¿Cómo puede ser 50, 60 días sin agua un elemento vital? Entonces, necesitamos que resuelva. Aquí en Cusco también se anunció con tiempo la ministra Chávez, que autoriza un paro en plena Semana Santa, aprueba una huelga de operadores de Pareciera, Franz, que habiendo sido avisada 2 semanas antes. Entonces deben simplemente prever los conflictos sociales. Si no hay mucho que pueden hacer, eso necesitamos que hagan, que nos den paz social, estabilidad política, económica, para que no se espante la gente y pueda venir. Perfecto, Franz. Mira, desgraciadamente nos ha ganado el tiempo, pero creo que vamos a tener que tener otra entrevista, otra conversación como esta, esperando que efectivamente el gobierno, que a veces parece cómplice de todos estos paros y todas estas acciones, empiece a actuar y, como hemos dicho siempre, como acabas de decir tú, por lo menos si es que no va a solucionar las cosas, que no lo entorpezca. Esperamos entonces, Franz, y vamos a conversar a ver si es que esto pasa y efectivamente Cusco se sigue recuperando. Ha sido un gusto realmente tenerte, Franz, y sigue con la reunión que tenías, nos vas contando acá al programa cómo va el desarrollo del turismo en Cusco. Ha sido un gustazo tenerte, Franz, nuevamente un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Fernando, un abrazo. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional.